amigos televidentes, con ustedes una vez más cumpliendo con el compromiso de traerle una nueva entrega de Visión RD. Enfoque social con perspectiva diferente. Yo de vuelta después de varios días de ausencia aquí en el programa, así que en la tarde de hoy estaremos conversando sobre los principales temas de interés del momento, tanto nacionales como internacionales. Y me acompaña además el día de hoy Manuel Grullón Papín, que ha estado aquí al pie del cañón ante mi ausencia. Hola, Papín. Buenas tardes a los amigos y amigas que todos los días están en atención a Visión RD para recibir las informaciones, análisis y comentarios de los principales hechos acaecidos tanto en el plano nacional como internacional. Así es. Bien, y entonces vamos a quedarnos aquí en el patio, como dicen, por el momento, porque también en el plano internacional tenemos mucho que decir. Pero en lo que concierne a nosotros, vamos a introducir el programa con el tema obligado, que es el COVID-19 y la vacunación. Señores, se hizo una jornada de vacunación que se inició hace varios días ya, donde se establecieron puntos de vacunación a todo lo extenso del territorio nacional para agilizar el proceso, y eso ha sido una jornada que ha dado muy buenos resultados. Fíjate que va más de 500,000 de personas que acudieron a vacunarse a esos centros de vacunación. Y eso es muy importante, muy alentador y muy motivador. Fíjate que había una resistencia por parte de una gran mayoría de la población a la vacunación, y eso se debe también a una falta o más bien una ausencia de incentivo, de motivación a nivel de medios de comunicación, y por supuesto también unas campañas que se han estado haciendo, no sé, motivada específicamente por cuáles sectores, aunque uno se lo imagina, pero vamos a pecar de ilusos. Se estaban haciendo una campaña para que, llamando a las personas a no vacunarse, bajo fundamentos estúpidos, diría yo, pero que a la larga, buscando, yo diría, que hacerle también un daño al gobierno a través de ese método. Pero como la ciudadanía no está dispuesta a seguir sometida a un estado de emergencia y a un toque de queda, que a la larga todos se dieron cuenta que no va a dar buenos resultados para nadie, entonces la gente, motivado más por el rechazo al encierro, ha acudido a vacunarse, y eso es bueno. Eso es bueno, no importa cuáles sean las razones que motiven a la gente a ir a vacunarse. Lo importante es que lo hagan, y que eso a su vez nos permita a todos volver a retomar con la mayor inmediatez posible nuestra vida normal. Mira, es importante lo que tú señalas, pero también hay que decir, hay dos elementos que yo quiero identificar. Primero, un problema de falta de educación en la población y de estarle haciendo caso a todas las cosas, a las tonterías que se publican en las redes, cosas ridículas que no tienen ningún asidero científico, y entonces la gente se pone a estarle haciendo caso a todas esas cosas. Incluso el día pasado salió en Facebook un asunto de una señora que le pusieron la vacuna y se ponía una cosa que tenía un imán, una serie de cosas risibles, pero en una población cautiva por falta de formación académica, todas esas cosas se le hacen caso. Y lo otro es hacer una crítica al Ministerio de Salud Pública. Mire, la campaña que se ha hecho ha sido buena, pero debió de haber sido mucho mejor. ¿Usted sabe por qué? Porque todos estos canales alternativos que hay en el país
Usted habla con la Federación de los Dueños del Cable del país y no le van a cobrar un centavo para ponerle todos los anuncios, todas las invitaciones, todo lo que usted quiera. Y sin embargo, Salud Pública y el gobierno no lo han hecho. Yo no sé por qué. Entonces, si hay necesidad de que se haga, yo les invito, por lo menos a los encargados de salud pública de la provincia de Espaillat, si es que no lo quieren hacer en la región y en el país, que hablen con la administración de este canal, que está en la mejor disposición de colaborar, de solidarizarse con la campaña para que la gente se vacune y para concientizar a la gente de la necesidad en estos momentos de vacunarse. Y ni hablar de este programa que en reiteradas ocasiones nos hemos puesto a la disposición de la Provincial de Salud, así como de otras instituciones también del Estado que entendemos que son de suma importancia para el desarrollo y el bien común, pero no han hecho caso y nos hemos puesto a la orden de manera gratuita, con la mejor intención, pero aún facilitándole estos medios y estas herramientas, están como un poco sumisos, bajo perfil, y no sé realmente qué es lo que está sucediendo. Es verdad que las redes sociales son importantes, que tienen un alcance bastante notable, pero los medios de comunicación tradicional no han perdido su esencia ni dejan de tener impacto tampoco. Y ante la situación es importante atacar por todas las vías posibles, sobre todo porque ya sabemos cuál ha sido la reacción, los problemas, las excusas que ha estado poniendo gran parte de la ciudadanía en el tema de la vacunación. Entonces, con más razón hay que ser más agresivo con la publicidad en ese sentido para obtener los mejores resultados. En ese mismo orden también quiero llamar la atención de algunos influencers que no es secreto para nadie o para aquellos que les conocemos, que tienen su filiación política y que son gente del pasado gobierno. Señores, pero eso no le da derecho a ustedes que, buscando perjudicar este gobierno políticamente hablando, se le haga un daño desastroso a la ciudadanía, incentivando a la gente a no vacunarse bajo el pretexto de cualquier excusa estúpida. Eso no se hace, señores. Yo no creo que lo hacen con el objetivo de hacerle daño al gobierno. Es que son unos estúpidos por naturaleza y hablan lo que primero piensan. Ellos no piensan ni que van a hacer daño, que le van a hacer esto, que gobierno. Es que son estúpidos por naturaleza. Pero no es verdad que un influencer, gente que le gusta el dinero y que estaban acostumbrados a obtener buenas pagas del gobierno anterior, por amor al arte se va a sentar diariamente a hacer escritos, a hacer publicaciones motivando a la gente a que no se vaya a buscar, sin ningún interés o sin ningún fin. Eso no es verdad. Pero el problema aquí es que no es al gobierno que se le está haciendo el daño, es a la ciudadanía e incluso a ustedes mismos. Porque la afectación que como resultado va a tener el cierre en el país, la detención en lo que tiene que ver con el dinamismo económico, eso nos va a afectar a todos los que vivimos aquí. Entonces, por unos cuantos pesitos que usted quizá esté cobrando, eso no le da el derecho a usted de jugar con la salud de la gente. Vamos a tener un poquito más de sentido común y saber a qué nos prestamos. Porque no es verdad porque ellos serán estúpidos, pero no son brutos. Que la estupidez y la brutalidad no es lo mismo.
Pasando a otro tema, el mundo, porque no es un problema de la República Dominicana, está atravesando por una situación difícil en el plano económico. Hay una crisis económica global y evidentemente que eso tiene sus repercusiones en la República Dominicana. Y en países como este, sin instituciones, sin cultura de cumplimiento de la ley, sin control de parte de las autoridades, entonces esas situaciones impactan con mayor crudeza en la mayoría del pueblo dominicano. Todo el mundo sabe la situación de los artículos de primera necesidad que se han disparado y, por ejemplo, el aceite, el huevo, la carne, la cebolla, el ajo, el arroz, la habichuela, la salsa, los espaguetis, es decir, todos esos artículos que son de primera necesidad, artículos que son de consumo diario para la población, se han disparado. Y hay otros artículos, por ejemplo, como el pan, la yuca, la batata, el plátano, que todavía son de primera necesidad. Porque ustedes saben que el dominicano come plátano, come yuca, come pan. Y los pobres tienen la necesidad y hasta la obligación de consumir esos productos. Y hay un problema con el asunto de la intermediación de esos productos. Usted le pregunta al productor de plátano o al productor de yuca a cómo vende la unidad de plátano. Y entonces el plátano lo venden a 4 y 5 pesos en el platanal. Pero el que lo compra en el camión lo lleva al mercado y si lo compró a 4, no lo quiere vender a menos de 8 pesos, simplemente por trasladarlo. Pero el que lo distribuye, que lo compra a 8, entonces también hace su cálculo y no lo vende a menos de 12 pesos. Entonces, el gobierno, yo no sé lo que el gobierno va a hacer, pero si esta situación continúa, yo le auguro malos momentos al gobierno y a las autoridades, porque no es un problema, repito, de la República Dominicana, es un problema global. Y en otro aspecto, por ejemplo, lo que tiene que ver con los artículos de construcción, el cemento, la varilla y todas esas cosas, todo eso se ha disparado. Y la prensa reseña que se han disparado hasta en un 50%. Entonces, yo no entiendo por qué el gobierno no se reúne con la Asociación de Ferreteros y discute, conversa, se pone de acuerdo con la Asociación de Ferreteros, pero además que esa Asociación de Ferreteros y el gobierno se reúnan con la Cámara de Comercio Dominico Chino, que una gran parte de esos productos que se utilizan en la construcción vienen de China, lo que tiene que ver con cerámica, inodoro, todas esas cosas la traen de China. Pero el gobierno y la asociación pueden reunirse con la Cámara de Comercio Dominico Chino para que estos 3 pilares hagan diligencia con la Cámara de Comercio Dominico Chino en China, que tiene el control de toda la industria, la fábrica y todas esas cosas. Y entonces ver cómo se puede abrir un espacio, no para que sea el gobierno que traiga esos productos. Si el gobierno no quiere tener ningún tipo de participación, bueno, pues para que facilite que esa asociación de ferreteros pueda
comprar esos materiales directamente a las empresas de chinas y entonces no haya intermediación y la gente del pueblo pueda recibir esos productos a menor precio. Pero las autoridades van a tener que ponerse la pila. Y con relación a los productos de aquí, miren, no es posible que un productor de plátano venda un plátano en 4 pesos y que cuando yo lo voy a comprar al supermercado o lo voy a comprar en el mercado nuevo, entonces yo lo tenga que comprar a 10 y 12 pesos. Es decir, casi 3 veces el precio que lo vendió el que lo produce, el que lo siembra, el que tiene que limpiarlo, el que tiene que abonarlo, el que tiene que pagar para que lo corten, el que tiene que pagar para que lo dividan. Entonces ese solamente lo vende a 4 pesos y el que lo transporta o el que lo distribuye también se gana 4 pesos. Así no puede ser, así no puede ser. Y no se le puede pedir a la gente de que, ay, no haga eso porque estamos en tiempo de pandemia. No, la avaricia y la comercialización, el instinto de ganancia del que comercializa, no le permite ver esas cosas ni pensar en esas cosas. Entonces, el gobierno está con los brazos cruzados, el gobierno no dice absolutamente nada de nada. Y no puede ser así. No puede ser así. El gobierno tiene que opinar, tiene que enviar mensajes, tiene que enviar señales. Incluso el gobierno en un momento tiene que decirle a la gente cómo son las cosas y decirle, no, espérate, no te voy a permitir a ti que tú sigas explotando esta parte, este sector de la población con esto. Porque yo no sé si ustedes han revisado las estadísticas de muchas empresas aquí en el país y en el mundo. Hay empresas como por ejemplo los bancos. Los bancos han ganado más en la pandemia que antes de la pandemia. Para ponerle un solo ejemplo, los importadores han ganado más después de la pandemia que en la pandemia. Y podría seguirle diciendo sectores que se han aprovechado de esta situación de crisis global para sacar pingüe beneficios. En el aspecto económico, hoy la Suprema Corte de Justicia informó sobre una decisión que este alto tribunal tomó en la que establece que ninguna entidad bancaria podrá debitar de ninguna cuenta de los causavientes ningún dinero sin previa autorización de estos ahorrantes. Es muy interesante el conocimiento de esta sentencia porque los bancos, todos saben que, por ejemplo, si tú tienes un préstamo en un banco y también tienes una cuenta de ahorro, cuando llega el momento del pago, ellos te debitan automáticamente de tu cuenta el pago de ese préstamo. Con estas decisiones, los bancos ya no podrán hacer eso de manera automática, sino que deben tener el consentimiento previo de los ahorrantes, la autorización o firma de estos para poder hacerlo. Ese es un problema que los bancos lo van a resolver muy fácil. Ellos simplemente... Y respetando. No. Ellos simplemente, el contrato de préstamo que tú firmas cuando haces un préstamo en el banco, ahora, esos son unas letras pequeñitas que no se leen y que nadie se detiene a leerla porque es una cosa inmensa. Tú duras una hora leyendo ese contrato. Una cláusula que diga que tú le autorizas al banco exacto. A debitarte. Es más, ¿tú quieres que te diga una cosa? Dudo que los contratos que ellos tienen al día de hoy no tengan esa autorización expresa del deudor.
Eso está resuelto. Los bancos, cuando toman ese tipo de decisiones, eso no le hace nada. Eso, claro, es importante que usted lo sepa, pero las repercusiones, ellos resuelven eso sin ningún tipo de problema. Las entidades bancarias o financieras no pierden de ninguna manera. Eso es un negocio de ganar, ganar, ganar. Y aquí hay, ¿cuántas resoluciones hay de la Junta Monetaria prohibiendo, por ejemplo, el porciento que cobran en las tarjetas de crédito? Las tarjetas de crédito violan la resolución y las disposiciones de la Junta Monetaria con los intereses que te cobran. ¿Y qué pasa? Nada. Aparece un necio un día que te hace una demanda y ellos se ponen de acuerdo contigo y te resuelven a ti y los 9.999.999.9 de habitantes que tiene el país, ya, siguen con eso. Porque el problema es que aquí el que pone la regla es el que tiene cuarto. El dinero es el que decide la regla que se pone. Y eso nada más no es aquí. Eso es así en todos los países de América. Lamentable, para no salirnos de aquí del continente. Lamentable y desgraciadamente es así. Señores, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. No se vayan, que en breve regresamos y con más contenido. Muy bien, estamos de vuelta y continuamos con Visión RD. Hace 2 días, ya nos vamos a ir un poco al plano internacional. En Nicaragua se dieron unos acontecimientos en torno a los líderes opositores nicaragüenses. Se efectuó la detención de Arturo Cruz y también se llevó a cabo un allanamiento que terminó con el resultado de un arresto domiciliario a Cristiana Chamorro. Esto ha causado euforia y reacción en algunos países. También ha reaccionado, por supuesto, que Estados Unidos y la OEA se han pronunciado al respecto. Pero lo que opine la OEA o los Estados Unidos a nosotros puede tenernos sin cuidado. Pero dado que el canciller dominicano sí dio su opinión, su punto de vista al respecto, y eso sí es atribución de nosotros, nos compete a nosotros evaluarlo, porque él habla en nombre de la República Dominicana, en representación del gobierno dominicano. Entonces, basándonos en eso, yo quiero que el máster, por favor, coloque el tuit publicado por nuestro canciller Roberto Álvarez, dando su opinión al respecto. Él dice que las detenciones de los precandidatos presidenciales, Cristiana Chamorro y Arturo Cruz, en Nicaragua son un asco de la oposición ante las elecciones presidenciales de noviembre. Estas medidas antidemocráticas indican la creación de un ambiente de intimidación e intolerancia. También dice que los cargos contra Chamorro y Cruz y la cancelación de personería jurídica del único partido de oposición con que contaba la coalición nacional para enfrentar al presidente Ortega apuntan a la eliminación de toda oposición democrática y que instamos liberación de Chamorro y Cruz. En el día de hoy, la prensa dominicana se hizo eco de estas declaraciones por parte de nuestro canciller. Y esta tarde fue que
hizo de conocimiento de la población dominicana la respuesta que dio el canciller nicaragüense a los comentarios de nuestro canciller. Esa nota de prensa, o sea, esa nota diplomática, yo la tengo íntegra y quiero que me la coloque también Control Master, que le voy a dar lectura tal cual a lo que dice el canciller nicaragüense sobre las opiniones dadas por nuestro canciller dominicano. Dice: señor canciller, ante las insólitas declaraciones suyas sobre asuntos internos que solo conciernen al pueblo y gobierno de Nicaragua, protestamos enérgicamente en nombre de la decencia, la soberanía, la no intromisión, no injerencia y no interferencia que, de acuerdo a todas las cartas internacionales que rigen la vida soberana entre los estados, nos debemos. El pueblo y gobierno de Nicaragua exige al gobierno de la República Dominicana respetar nuestra soberanía nacional, así como los procesos constitucionales, institucionales, legales y nacionales que desarrollamos de acuerdo a nuestros conceptos y prácticas soberanas de Estado y de gobierno. Nos llama poderosamente la atención y debemos decir que nos llena de vergüenza ajena el que un pueblo valiente como el hermano pueblo dominicano sea humillado así, porque en su nombre se cometen ultrajes y atropellos a la soberanía de pueblos hermanos, cuando su propia soberanía e independencia ha sido atropellada y ultrajada permanentemente por los imperios y en particular por las imposiciones sangrientas de dictaduras títeres de parte de los Estados Unidos de América. Otra vez, en nombre de la decencia y apelando al decoro y honor nacionales de su pueblo, que estimamos tanto, exigimos a su gobierno respeto a Nicaragua. La política de sometimiento a los imperios solo deja a los pueblos humillados y ofendidos ante la historia y ante las batallas que por nuestra independencia y dignidad nacionales estamos obligados a librar, en absoluto compromiso con la verdad, la justicia y el derecho de nuestros pueblos a vivir bien y en paz. La hermandad histórica entre nuestros pueblos no puede borrarse con bochornosas, degradantes, hostiles y serviles declaraciones políticas. Ahí está, eso fue un boche diplomático diciéndolo en el argot popular. Porque hay una situación que se está dando con esos líderes opositores nicaragüenses que bajo ninguna circunstancia nuestro canciller haría referencia a ello. Estos líderes opositores están siendo acusados de violar una ley que fue aprobada en diciembre del pasado año en Nicaragua. Y en esta ley Nicaragua lo que busca es que esos organismos, organizaciones y ONGs extranjeras tengan que pasar por cierto control o autorización del Estado nicaragüense para operar allá. Pero se está dando una situación con Nicaragua y la USAID, por ejemplo, que la USAID está financiando o se ha dedicado a financiar estos líderes opositores que lo único que han hecho con ese dinero que le financia la USAID es armar unos medios, unos imperios de la comunicación que estén al servicio de los intereses de esta clase política nicaragüense y por supuesto que obedecen a los intereses de los Estados Unidos. Pero aquí no es un secreto tampoco que nuestro canciller es del grupo de la gente de la USAID.
Entonces, ¿cómo quieren que el canciller hable o se exprese de otra manera respecto a lo que está sucediendo en Nicaragua con la gente de la oposición? Quizás se le esté yendo la mano al gobierno nicaragüense, pero tampoco la gente de la oposición son una blanca paloma como la quieren pintar, porque los Chamorros son una familia que la mamá de Cristiana Chamorro fue presidenta en Nicaragua, que fue sucedida luego por Daniel Ortega, que es el actual presidente de Nicaragua. Pero cuando estuvo la señora Chamorro, la madre de la actual candidata opositora, fue que se comenzaron a dar todas las privatizaciones de las empresas del Estado en Nicaragua. ¿Qué significa eso? Que era un gobierno que estaba al servicio de la clase económica predominante de Nicaragua y, por supuesto, contando con el apoyo de los Estados Unidos. Entonces, hoy día la señora Chamorro está acusada o está siendo investigada por lavado de activos a través de su fundación y por recibir fondos por la USAID que no han sido utilizados para los fines que se supone que han sido otorgados esos fondos. Y se están dando una serie de situaciones, pero todo eso la prensa no lo reseña, no habla de eso. Habla de las críticas a la ley aprobada en diciembre y por supuesto que hablan del régimen dictatorial de Daniel Ortega en Nicaragua. Que dicho sea de paso, cuando ganó y le ganó a Chamorro madre, pues fue democráticamente que ganó. Lo que pasa es que lo que está sucediendo en Nicaragua es crónica de una muerte anunciada. Recuérdate que hace un año y algo, la embajada de los Estados Unidos a través de la USAID formó unos grupos que salían a manifestarse, incluso grupos armados de mercenarios, no solamente nicaragüenses, sino de otros países de la región, que salieron a la calle a quemar vehículos, a matar gente, a bloquear carreteras, y pusieron el gobierno en jaque mate. Entonces, no se le quiere permitir a los gobiernos que elaboren leyes que impidan que esas cosas se puedan hacer y que no haya consecuencias. Y como para esas cosas están habiendo consecuencias, entonces ahora vienen a hacer una serie de acusaciones que no tienen ningún sentido lógico. Porque yo te voy a decir una cosa. Por ejemplo, yo te voy a poner el ejemplo más claro. En la República Dominicana, después de las elecciones, la Junta Central Electoral tomó una resolución y dejó al partido Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández fuera de la distribución privilegiada de los grandes partidos. Y entonces, aquí hay una dictadura porque a Leonel lo sacaron. No, lo que pasa es que hay una ley. Y la Junta, que es el organismo competente, entendió que Leonel no había cumplido con los requisitos que dice la ley para recibir el privilegio de la distribución preferencial que establece la ley de partido. Entonces, aquí esas cosas se hacen y están bien, pero si lo hace Venezuela, si lo hace Nicaragua, es un crimen. Igual que lo que está sucediendo ahora, por ejemplo, en Colombia. Miren, señores, lo que está sucediendo en Colombia, esos son masacres diarias de decenas de muertos, heridos, desaparecidos.
¿Y qué dice la prensa de la República Dominicana? ¿Qué dicen los grandes medios de comunicación, no de la República Dominicana, dígase de la región y del mundo? No, hacen silencio, lo esconden, lo tapan, porque esos medios de comunicación están al servicio de esos intereses que defienden las multinacionales y la embajada de los Estados Unidos. Fíjese, por ejemplo, váyase al caso de Perú. Se celebraron ayer las elecciones en Perú. Mire, lo primero es que las cosas que le hicieron al candidato Pedro Castillo, el candidato liberal, Pedro Castillo, mire, las cosas que le hicieron, las acusaciones que le hicieron, las trabas que le pusieron, eso no se puede decir. Y eso hay que hacer una investigación exhaustiva para usted darse cuenta de todas las cosas, las acusaciones, las trampas, todas las cosas que se inventaron los medios de comunicación. E incluso fueron tan lejos que un expediente que ya ni siquiera en Venezuela, en Cuba, no se menciona, que es el epíteto de comunista. Bueno, para el hombre también lo acusaron de que representaba el comunismo ateo y disociador. Y a la candidata contraria, Keiko, hija de Fujimori. Usted sabe lo que hizo Fujimori en Perú. Usted sabe que está preso por los crímenes, por la corrupción y por todas las cosas que hizo en ese país. Y que Keiko también está acusada. Tiene un proceso judicial abierto. Y que tiene procesos judiciales abiertos en Perú. No, la prensa y los medios, los grandes medios de comunicación de Perú y de la región, no, eso no lo mencionaban. No, hablaban de los errores de Pedro Castillo y de que era comunista, de que representaba el caos, el desorden, y que iba a llevar al Perú a convertirla en una Cuba, Venezuela y una cosa del otro mundo, que la gente iba a tener que salir corriendo del hambre. Mire, señores, ayer se celebraron las elecciones en Perú. Unas elecciones, evidentemente, ante un panorama de esa naturaleza, o ganaba Keiko, o si ganaba Pedro Castillo, tenía que ser con unas elecciones bien cerradas, porque era un pleito demasiado desigual. Mire, ahí fueron a hacer campaña no solamente todos los ricos. La Iglesia Católica se puso al lado de Keiko, los ricos se pusieron al lado de Keiko, los empresarios, oiga bien, hasta el equipo de fútbol que participa en la región de Perú lo pusieron a pronunciarse en favor de Keiko. No, y también los sets altos militares también activaron su maquinaria en Perú y a favor de Keiko Fujimori. Óyeme. Hasta terror se habló de que estaban sembrando en gran parte de la Pero ciudad. y dijeron públicamente que si Castillo ganaba se corría la posibilidad de un golpe de Estado. Pues miren, señores, ese maestro parece que lo venció todo. Y parece que ni los ricos, ni la iglesia, ni los militares, ni los empresarios, ni esos... ¿ustedes saben quién fue a Perú a hacer campaña? Guaidó. Pero el famoso premio Nobel de literatura, Vargas Llosa, y el hijo y la familia, que mete su nariz en todo lo que tiene que ver con el beneficio, porque es un defensor del statu quo y de la política de los Estados Unidos. Pero miren, señores, ahí hay una gran lección para los liberales del mundo.
yo siempre vivo aquí y en otros espacios quejándome de que los liberales no son solidarios unos con otros. Los liberales no se apoyan. Sin embargo, fíjense cómo en Perú, todos los ricos, no solamente de Perú, sino de fuera, también fueron a hacer campaña. Los militares, la iglesia, los empresarios, las multinacionales, los medios de comunicación, los artistas, todo el mundo se puso en fila en contra de Pedro Castillo. Y déjenme decirle que según lo que se reseña, hasta las 5:30 de la tarde, con más del 95% de los votos contados, el señor Pedro Castillo se perfila como el presidente de Perú, porque los votos que faltan sin contar son votos de los campos, de la zona rural, donde él barrió, y los votos del extranjero, que son alrededor de unos 20,000, 30,000 votos, que también él barrió. Y fíjate que en Perú, a pesar de que políticamente hablando, la ciudadanía está fraccionada básicamente en un 50-50, Pedro Castillo ha recibido un apoyo increíble por parte de la ciudadanía, hasta tal punto que hoy, cuando yo venía para acá, entré y vi en las noticias, la gente que está respaldando a Pedro Castillo está lanzada a la calle, porque ante tantas provocaciones que han recibido por parte de la oposición, sus seguidores están dispuestos a apoyarlo hasta el último momento, y están en la calle esperando los resultados. Y la situación que se está viviendo en Perú, sobre todo ahora que ya se está acercando básicamente el cierre del conteo, está tensa porque ha sido una contienda electoral muy cerrada, pero yo pienso que al final Castillo resultará ganador, y eso habla del resurgimiento de la izquierda en los pueblos de Latinoamérica. Fíjate que hoy yo hablaba en un grupo, estábamos conversando, intercambiando ideas, y yo decía que, bueno, que ya no es un tema de ideología política, que ya ese cuento en el que se escondían los intereses económicos que controlaban a Latinoamérica y el control norteamericano, basado en el tema de la ideología política, ya esa no es la excusa, porque los pueblos que han sido gobernados y liderados por la izquierda y que han subsistido a lo largo de los años, le han dado un ejemplo palpable de lo que es realmente la izquierda, y eso ha alentado mucho, porque no es a través de temas de ideología, sino que los resultados están ahí, están hablando por sí solos, y la gente, los pueblos han despertado. Pero lo que sí esto refleja es que hay un resurgimiento de la izquierda en América Latina, y desgraciadamente el neoliberalismo está en decadencia. ¿Se acabó el tiempo? Sí, señores. Gracias, será hasta mañana. Pasen buenas noches y gracias por haber estado con nosotros.